Estamos mirando la carta a la iglesia de Esmirna en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. El Señor supo lo que es el sufrimiento. Recordamos la profecía de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículos 3 al 5. El Señor padeció el martirio de la cruz. Él supo durante su vida terrenal lo que fue el sufrimiento humano por experiencia propia. Recordemos que el texto más breve del Nuevo Testamento dice: Jesús lloró. Juan 11:35. Fue al experimentar el sufrimiento por la muerte de Lázaro, ver la conmoción en la que estaban sus hermanos y los que la rodeaban, su compasión por ellos como ser humano, y ver todo lo desgarrador que significa la muerte. Dijo el apóstol Pablo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, que para vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. El Señor se identificó con los pobres de este mundo. A uno que quería seguirle le dijo: tenés que pensar el precio que esto significa, diciéndole: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Así también hay pasajes que nos enseñan que su humillación y su pobreza fueron extremas, desde aquel nacimiento en un pobre pesebre de Belén hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la Iglesia es animada a seguir sus pasos. No sabemos hasta qué punto los creyentes han sido privados de sus bienes por la persecución. Muchos de ellos fueron empobrecidos, humillados en la esclavitud, terminando con sus vidas en la hoguera o martirizados de otras formas. Recordemos, durante el Imperio Romano hubo 10 persecuciones generales. Durante el gobierno de Diocleciano, la persecución duró 10 años, hasta la conversión de Constantino en el año 316 después de Cristo. En casi todas fueron fogoneadas por judíos, que veían en los cristianos una secta perniciosa para ellos mismos y enemiga además, aunque la visión de los cristianos hacia ellos era totalmente opuesta. El apóstol Pablo buscó siempre la conversión de sus paisanos y así lo pagó. Recordemos que fue tomado prisionero en el templo de Jerusalén y de allí culmina en Roma. Durante el siglo XX, la iglesia ha sido perseguida. Los historiadores dicen que murieron más cristianos que en cualquier otro periodo del pasado. Esto ha empeorado en nuestra época. Oremos hoy por los hermanos perseguidos, por ejemplo en China comunista, en Corea del Norte, en países musulmanes que son totalmente intolerantes a la conversión al cristianismo. Hoy en Turquía hay hermanos misioneros que no pueden salir del país
aún dejando sus propias familias porque no pueden volver a ingresar. Y así en muchos países de África y Oriente, donde ser cristiano es sinónimo de cárcel o aún la muerte misma. Muchas veces en manos de sus propios familiares más cercanos. Oremos por la iglesia perseguida y el testimonio de nuestros queridos hermanos. Que el Señor nos ayude. Será hasta mañana, si Dios así lo permite.